Y ahí uno empieza a mirar, por ejemplo, todo lo que pasa con las áreas verdes protegidas. Al parecer no están muy bien financiadas y eso es lo que vamos a conversar. Hay un seminario que se ha estado dando en el Congreso Nacional respecto al financiamiento de las áreas silvestres protegidas y donde se exponen datos que dan cuenta de que estas áreas protegidas son muy buenas porque son catalizadoras de desarrollo socioeconómico nacional, local, ¿no es cierto? Pero se discute efectivamente si es que se le está entregando el financiamiento suficiente y yo creo que también está atravesado este tema por el driver de el calentamiento global. Yo creo que no es menor. Y ahí se lo voy a preguntar a Juan Carlos Miranda, que sabe mejor que yo, y también tenemos al doctor César Guala. Carlos Miranda es economista de la Universidad Austral de Chile, está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, buen día, Felipe y Elena. Aquí estamos desde la bella ciudad de Valdivia, con algo de lluvia, y es una de las ciudades prístinas en cuanto al recurso hídrico. Así es. Dispuesto a responder vuestras preguntas y saludar también al colega al doctor César Guala, jefe del proyecto. Buenos días. Yo soy de Osorno, así que estoy muy contenta de tenerlos acá, ahí mis vecinos. Aunque decían que éramos enemigos eternos, Valdivia con Osorno, pero eso no es en tan deporte, ¿no? Sí, en básquetbol, creo. Doctor César Guala, director del programa Austral Patagonia, ¿cómo están? Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros y entender un poco mejor de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estas áreas protegidas para nuestro país y después vamos entrando ya en materia. Hola Elena, hola Felipe, gracias por la invitación. También los saludo desde Valdivia, a diferencia del profesor Miranda que tiene libros detrás, yo tengo el paisaje del río. Muy bonito. Muy bonito. Les muestro además la lluvia que hay en Valdivia por este rato. Ajá. Miren, nosotros trabajamos en la Universidad Austral junto con socios como la Fundación Pew, que ha colaborado para que echemos a andar este programa que llamamos Austral Patagonia, para mejorar la gestión de las áreas protegidas. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con la gestión de las áreas protegidas? La verdad es que Chile tiene dos tremendas noticias que comunicar al mundo, y es que somos líderes en materia de conservación. Hemos creado durante los últimos años una cantidad importante de áreas protegidas que nos han permitido y nos permiten avanzar hacia el cumplimiento de metas internacionales. Solo por darles algunos datos que yo creo que son súper importantes que la gente conozca, porque no es menor, la Patagonia chilena es un hotspot, o sea, en todo el mundo es conocida la Patagonia chilena, por diversas razones, pero tiene una vital importancia para la conservación de este país porque, por ejemplo, el 89% de todo lo que se conserva en Chile, en áreas protegidas, está en la Patagonia chilena, desde Puerto Montt hasta el sur para estos efectos, porque hay una discusión también desde dónde parte la Patagonia chilena, ¿cierto? Este ecosistema que es único tiene sobre 40.000 islas, lo que significa en el fondo una cuestión importante. Tienes más de 100.000 kilómetros de costa, o sea, imagínense, es como dar vuelta a la Tierra 8 veces. Solo en línea de costa entre los fiordos, los canales, etcétera. Tiene áreas marinas protegidas, tiene la cuarta agregación de agua y concentración de agua dulce más importante del mundo, los campos de hielo, y tiene una superficie importante de áreas protegidas con comunidades que viven en torno a ella, con comunidades locales, indígenas y de colonos. Ustedes plantean justamente el tema del desarrollo local y del bienestar, lo que da cuenta en el fondo de esta importancia. Pero hay un tema, y es que crear parques y áreas protegidas en general requiere gestionar, que de lo contrario va a tener parques de papel, un decreto que las crea. Juan Carlos, solo para por si alguien no lo tiene claro, ¿qué significa exactamente que una zona sea protegida? ¿Qué conlleva eso? ¿Qué, en términos de recursos, de leyes, de qué se trata que una zona sea protegida? Hay distintas categorías, perdón, solo un paréntesis, pero hay distintas categorías de protección. Están los parques nacionales, pasando por reservas, monumentos, esto bajo el SNASP, que es el Sistema de Protección Terrestre. Pero también están los parques marinos y las reservas marinas. Lo que uno puede o no puede hacer dentro de estas áreas protegidas depende de la categoría de protección. Los parques son los más estrictos, los parques nacionales que conocemos, porque en realidad es conservación absoluta y existen solo algunas actividades que se pueden desarrollar adentro, como el turismo, la investigación, pero no hay actividad de extracción o de uso dentro de estas áreas protegidas, cuando hablamos de parques. Ya, clarísimo. Sí. Un poco para complementar y responderte, Felipe, nosotros hoy en día en Chile tenemos la necesidad urgente de contabilizar el capital natural. ¿Y por qué? Justamente ya ustedes han deslizado lo que son las crisis. Sí, claro. Hoy día.
Por ejemplo, hoy en día, ¿por qué es importante las áreas protegidas? Porque son activos ambientales que son necesarios para proporcionar beneficio a la humanidad. Y esto se vincula también con el desarrollo sostenible en el tiempo entre la economía y la supervivencia de los seres humanos. O sea que este es un tema no menor, sobre todo por los límites del planeta. Dicho eso, el país debe contabilizar ya en sus cuentas nacionales estos activos, porque estos son activos que no tienen precio económico, ojo con ellos, porque va más allá de la transacción. del requerimiento, porque esto no es una matriz de precios, es una matriz de garantizar mínimos estimados para el beneficio a la humanidad. Y ese es un ejercicio que nosotros hemos realizado, porque estas áreas protegidas es importante que es el mecanismo de protección in situ de la biodiversidad, para que ello pueda ser sostenible en el tiempo. Nosotros ya hace mucho rato que debemos cambiar nuestra matriz energética de cómo producimos en una economía que debe transitar de una economía más pensada en el mercado o una economía más verde, más amigable con el entorno y el medio ambiente. Y nuestra facultad se ha caracterizado por eso, Felipe y Elena, en marcar ese sello. Por eso nosotros hoy día nos llamamos Somos Conocimiento y Naturaleza. La universidad ha marcado ese sello. Y nosotros tenemos datos duros. Hemos calculado recientemente, justamente a raíz de este seminario que se hizo en el ex Congreso, en el Salón de Honor, donde pudimos mostrar cómo es este impacto de estos 7 parques. Hicimos un ejercicio solo con 7 parques de la región de Aysén, que hoy en día, para dar un dato así aproximado, que si uno lo valorizara en términos de precio de mercado, equivale, miren la cifra que voy a hablar, equivale al 1,5 del PIB, del Producto Interno Bruto, ya que ustedes estaban hablando de la entrega del IPOM, que se está haciendo en este preciso momento, del 2022, cuando la matriz, toda la producción de Chile bordeaba en torno a los 301.000 millones de dólares, solo los parques nacionales que hemos estudiado aportan 4.500 millones de dólares. Eso, si no lo tuviera la naturaleza, yo les preguntaría, ¿qué tendría que ser el Estado de Chile para eso? Exacto, para poder obtener no eso. No podríamos obtener, no sería imposible. Y ahí la pregunta es, ustedes que han participado de estos encuentros, ¿hay una conciencia respecto a la importancia de esto para nuestra economía? Yo quisiera profesor, hacer aquí el contrapunto, porque en el fondo existe una contribución importante. El valor estimado es súper importante, como lo recalca el profesor Miranda, pero el problema que tenemos cuando yo hablaba de que no hay gestión es que un elemento para la gestión es el financiamiento. Claro. O sea, tener estos parques contribuyen, pero esos parques necesitan ser gestionados y por lo tanto necesitan financiamiento. Miren los datos que les voy a dar. El presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de este año fue de 19.000 millones de pesos. Eso significa un 0.03% del presupuesto nacional. Contrástelo con la contribución solo de 7 parques nacionales de la región de Aysén al Producto Interno Bruto. En términos prácticos, eso significa que si en el sistema tenemos alrededor de 18 millones de hectáreas protegidas, significa que existen menos de 1.000 pesos, estamos hablando de $1.1 por hectárea para protección. La pregunta es, ¿cuánto se puede hacer con $1 por hectárea de protección? Desde el 2018, y miren esto, es súper importante porque el profesor lo destaca también, el SNASPE se financia con el aporte fiscal, con el aporte directo del Estado, pero también con ingresos propios que vienen, adivinen de dónde, de la cuota de entradas, de los turistas que entran a los parques. Y resulta ser que sobre el 50% proviene del corte de entradas y el Estado, en su rol de mantener estas áreas, contribuye con menos del 50%. O sea, el aporte real directo del Estado es menos del 50% del presupuesto. Y por lo tanto, la pregunta que uno se hace es, bueno, CONAF hace una tremenda pega por administrar estas áreas. Los guardaparques, que ahí hay otro dato importante, trabajan con más pasión que con fondos, con recursos. Pero aquí necesitamos un compromiso de Estado. Y esas son materias de discusión que requieren precisamente datos duros como los que hemos producido con el profesor Miranda. Solo con esto me callo, pero miren,
Estamos estamos en el número 14, según datos de un colega, Maximiliano Sepúlveda de la Fundación Pew, en el lugar número 14 en el mundo de los países que menos guardaparques tienen por hectárea protegida. La recomendación es tener alrededor de 2.600, de un guardaparque por sobre 2.500 hectáreas. Nosotros tenemos un guardaparque por sobre 37.000 hectáreas. Chuta, estamos mal ahí. No tienen ninguna persona. Hay áreas que no tienen ninguna persona. Entonces, estos estudios son precisamente los que dan luz respecto de por qué el Estado debe incrementar su contribución directa. Y esta fue materia de discusión en el Congreso el lunes, y donde el profesor Miranda. ¿Cuál es Juan Carlos y profesor, ¿cuál es la... O sea, ¿es un presupuesto que ha ido aumentando, se ha estancado, ha ido disminuyendo? ¿Cuál es la recepción que tienen por parte de un ministerio cuando le muestran estas cifras y como dicen ustedes, pareciera que estamos bastante más bajos que los países con los que nos comparamos en cantidad de recursos, en cantidad de financiamiento y en cantidad de guardaparques? ¿Cuál es la recepción que tienen cuando ustedes plantean estas inquietudes? Bueno, por cierto, ha disminuido el presupuesto. El profesor Walla lo acaba de expresar. El 57% de este financiamiento de los 19.000 proviene por corte de entrada y el 43% por el Estado. Nosotros pusimos en tensión no una hipótesis de trabajo, pero sí una tesis. Asignar recursos públicos a la naturaleza socialmente es tan rentable como la salud, la educación y las obras públicas. Y le voy a contar algo. En los países desarrollados, que nos gusta mucho compararnos, por $1 que se invierte en las áreas protegidas, retorna en Estados Unidos $10 a la economía y en Brasil $7 en la economía. Nosotros hemos hecho este mismo ejercicio, muy similar, para el caso de Aysén. Y el apalancamiento económico, si el Estado asignara recursos solo pensando en un financiamiento, en una brecha de financiamiento, en que lo que nosotros le aportamos a estas áreas protegidas solo tendencialmente, con una que realmente necesitan para que ellas se puedan desarrollar, que sería un presupuesto ideal, se multiplica por 5. El ejercicio que hemos hecho, por ejemplo, si en 15 años nosotros invirtiéramos $121 millones, que era en la brecha para ese periodo, para estos 7 parques, solamente el empleo estaría generando una tasa de empleo anual de 540 empleos directos e indirectos. Y eso le aportaría a la economía en total algo así como 66 millones de dólares. Lo que quiero decir que lejos invertir, como vuelvo a insistir, en los recursos naturales socialmente es tan rentable como cualquier otra actividad económica que se desarrolla en el país. Por lo tanto, debemos buscar, y tenemos desafíos, y tenemos propuestas. No creas que solo nos quedamos en el dato duro, sino que también tenemos propuestas y que queremos compartirlas, y si da el espacio en la radio también lo podríamos compartir en este momento. No nos da el espacio ahora, pero podemos volver a tener una entrevista con ustedes, porque sería interesante ver el tema de las propuestas, porque yo creo que acá planteamos la problemática, pero también hay que plantear ciertas soluciones, ¿no es cierto? Y estas propuestas precisamente en perspectiva de poder mejorar esta situación, porque realmente nos parece una situación que de todas maneras es relevante, es importante, tiene que ver además con... Y que tiene poco ruido, yo creo que hay tiene poca cobertura, y lo otro es que tiene mucho que ver con esto mismo que estábamos hablando al comienzo, con drivers que son ineludibles hasta cierto punto, y que yo creo que no son considerados cuando estamos pensando en la estrategia de desarrollo de nuestro país al futuro. Elena, Felipe, solo porque yo sé que tienen que probablemente ir a otra cosa, pero para cerrar, quedémonos en lo positivo. Hay oportunidades, hay un tremendo trabajo de las personas que trabajan en CONAF por mantener estas áreas flotando y funcionando. Pero ayer se promulgó la ley de la biodiversidad que crea el servicio de áreas protegidas, lo que es una dedo para arriba, una excelente noticia. Eso. Así que hay oportunidades para que el Estado resuelva y avance decididamente en esto. Yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas también. Y vamos a volver a conversar de todas maneras con Juan Carlos Miranda, economista de la Universidad Austral de Chile, y el doctor César Walla, director del programa Austral Patagonia. Gracias por esta entrevista con nosotros en Clave Morse. Gracias a los dos. Gracias a ustedes, y miremos el vaso medio lleno, más que medio vacío. Siempre, gracias, que estén muy bien, gracias. Que tengan buen día. Que tengan buena jornada, buen día. Nosotros nos vamos a una pausa, pero yo te quiero hablar de la App Marketplace, que es la tecnología que permite comercializar